Hola, bienvenidos, bienvenidas. Voy a tomarme un poquito de rapé para conectarme, limpiar, canalizar y continuamos leyendo, ¿ok? Oh, bienvenidos. Continuamos. Nos quedamos en el tema de Ahimsa, la no violencia. Ahimsa es el pensamiento puro de la India, la no violencia. El Ahimsa está realmente inspirado por el amor universal. Ahimsa significa querer matar, querer perjudicar. Ahimsa es, pues, el renunciamiento a toda intención de muerte o daño ocasionado por la violencia. Aún sintiendo el efecto del rapé, hermanos, hermanas. Qué maravilla. Me preparé aquí un jugo del dragón. Con la super vitamina. Bueno. Ahimsa es lo contrario del egoísmo. Ahimsa es el altruismo y el amor absoluto. Ahimsa es recta acción. Mahatma Gandhi hizo del Ahimsa el báculo de su doctrina política. Gandhi definió la manifestación del Ahimsa así: la no violencia no consiste en renunciar a toda lucha real contra el mal. La no violencia, tal como yo la concibo, entabla una campaña más activa contra el mal que la ley del talión, cuya naturaleza misma da por resultado el desarrollo de la perseveridad. Voy a acomodar un poco acá la camarita así. ¿Listo? Yo levanto frente a la inmoral una oposición mental y, por consiguiente, moral. Trato de enmohecer la espada del tirano, no cruzándola con un acero mejor afilado, sino defraudando su esperanza al no ofrecer resistencia física alguna. Él encontrará en mí una resistencia del alma que escapará a su asalto. Esta resistencia, primeramente, le cegará y enseguida le obligará a doblegarse. Y el hecho de doblegarse no humillará al agresor, sino que le dignificará. No existe arma más poderosa que la mente bien encauzada. El ego es quien desune, traiciona y establece anarquía entre la pobre humanidad doliente. El egoísmo, la traición y la falta de hermandad ha dividido a la humanidad. El yo no fue creado por Dios ni por el espíritu, ni por la materia. El yo fue creado por nuestra propia mente y dejará de existir cuando lo hayamos comprendido totalmente en todos los niveles de la mente. Solo a través de la recta acción, recta meditación, recta voluntad, rectos medios de vida, recto esfuerzo y recta memoria podemos disolver el yo. Es urgente comprender a fondo todo esto si realmente queremos la revolución de la dialéctica. No debe confundirse la personalidad con el yo. Realmente la personalidad se forma durante los 7 años de la infancia y el yo es el error que se perpetúa de siglo en siglo, fortificándose cada vez más con la mecánica de la recurrencia. La personalidad es energética, nace con los hábitos, costumbres, ideas, etc.
Durante la infancia se fortifica con las experiencias de la vida. Tanto la personalidad como el yo deben ser desintegrados. Nosotros somos más revolucionarios en las enseñanzas psicológicas de Gurdjieff y Ouspensky. Gurdjieff, he leído un poco de él, lo recomiendo también para todos los interesados de la conciencia, el despertar de la conciencia, la superconciencia. Ouspensky es un poco ajeno para mí, así que no me voy a expresar al respecto, pero seguro también un gran maestro. El yo utiliza la personalidad como instrumento de acción. El personalismo resulta de esa mezcla del ego y personalidad. El oculto a la personalidad fue inventado por el yo realmente. El personalismo engendra egoísmos, odios, violencias, etc. Todo esto es rechazado por el ahimsa. El personalismo arruina totalmente las organizaciones esotéricas. El personalismo produce anarquía y confusión. El personalismo puede destruir totalmente cualquier organización. En cada reincorporación, retorno, el ego fabrica una nueva personalidad. Cada persona es diferente en cada nueva reincorporación. Es urgente saber vivir. Cuando el yo se disuelve, adviene a nosotros la gran realidad, la felicidad verdadera, aquello que no tiene nombre. Distingamos entre el ser y el yo. El hombre actual solo tiene el yo. El hombre es un ser no logrado. Es urgente lograr el ser. Es necesario saber que el ser es felicidad sin límites. Resulta absurdo decir que el ser es el yo superior, el yo divino, etc. El ser, siendo de tipo universal y cósmico, no puede tener sabor a ego. No tratemos de divinizar al yo. ¿Cierto? Un poco más de jugo del dragón. Qué rico. El ahimsa es no violencia en pensamiento, palabra y obra. El ahimsa es respeto a las ideas ajenas, respeto a todas las religiones, escuelas, sectas, organizaciones, etc. No esperemos que el yo evolucione porque el yo no se perfecciona jamás. Necesitamos una total revolución de la conciencia. Este es el único tipo de revolución que nosotros aceptamos. La revolución de la dialéctica, en la revolución de la conciencia, se encuentra basada en la doctrina del ahimsa. Conforme morimos de instante en instante, la concordia entre los hombres se va desarrollando lentamente. Conforme morimos de instante en instante, el sentido de la cooperación va desplazando totalmente al sentido de la competencia. Conforme morimos de momento en momento, la buena voluntad va desplazando poco a poco a la mala voluntad. Los hombres de buena voluntad aceptan el ahimsa. Resulta imposible iniciar un nuevo orden de nuestra psiquis excluyendo a la doctrina de la no violencia. El ahimsa debe cultivarse en los hogares siguiendo la senda del matrimonio perfecto. Solo con la no violencia en pensamiento, en palabra y obra puede reinar la felicidad en los hogares. El ahimsa debe ser el fundamento del diario vivir, en la oficina, en el taller, en el campo, en el hogar, en la calle, etc. Debemos vivir la doctrina de la no violencia. Esto me hace pensar, voy a limpiarme el rapé, esperen. Gracias. Me hace pensar a veces hay gente que dice que se van a vivir al bosque o a aislarse de la sociedad y a la chingada del sistema, pero de nada sirve si tú no te enfrentas a ti mismo. Aunque te vayas al bosque, te vas a tener que encontrar contigo mismo. Y como dije anteriormente en otro video, la mejor manera de ver tu crecimiento espiritual es en la vida diaria, justo como él lo dice también. Entonces, termina esta parte de la no violencia diciendo que la ahimsa debe ser el fundamento del diario vivir
en la oficina, en el taller, en el campo, en el hogar, en la calle, etc. Debemos vivir la doctrina de la no violencia. Y como él dijo, la no violencia es la palabra en obra, en pensamiento, ¿no? Y principalmente con uno mismo. Cómo hablas contigo mismo, cómo te comunicas, qué piensas de ti, qué sientes de ti. Bueno, continuemos. Siguiente título, conducta gregaria. Conducta gregaria es la tendencia que tiene la máquina humana a estar mezclada con otros, sin distinción y sin control de ninguna especie. Veamos lo que uno hace estando en grupos o multitudes. Estoy seguro que muy pocas personas se atreverán a salir a la calle a lanzar piedras contra alguien. Sin embargo, en un grupo sí. Alguien puede filtrarse en una manifestación pública y al estar enardecido por el entusiasmo, resulta junto con las multitudes lanzando piedras. Aunque después se pregunta a sí mismo, ¿por qué lo hice? El grupo, el ser humano se comporta muy distinto. En grupo, el ser humano se comporta muy distinto. Cierto. Hace cosas que nunca haría solo. ¿A qué se debe esto? Se debe a impresiones negativas a las que él abre las puertas y resulta haciendo cosas que jamás haría solo. Cuando uno abre las puertas a impresiones negativas, no solo altera el orden de centro emocional que está en el corazón, sino que lo torna negativo. Abre uno sus puertas, por ejemplo, a la emoción negativa de una persona que viene llena de ira porque a alguien le ocasionó un daño. Entonces, termina uno aliándose a esa persona contra aquella que ocasionó el daño y lleno de ira, sin tener parte en el asunto. Supongamos que uno abre las puertas a las impresiones negativas de un borracho. Termina aceptándole una copa, luego 2, 3, 10, 10. En conclusión, un borracho también. Supongamos que uno abre las puertas a las impresiones negativas de una persona del sexo opuesto. Termina muy probablemente fornicando y cometiendo toda clase de delitos. Si abrimos las puertas a las impresiones negativas de un drogadicto, resultaremos quizá fumando marihuana o consumiendo cualquier cosa de enervantes. Como conclusión, vendrá el fracaso. Así es como los seres humanos se contagian unos a otros dentro de ambientes negativos. Los ladrones vuelven ladrones a otras personas. Los homicidas contagian a alguien más. Los drogadictos contagian a otras gentes. Y se multiplican los drogadictos, los ladrones, los usureros, los homicidas, etc. ¿Por qué? Porque cometemos el error de abrirles siempre las puertas a las emociones negativas. Y eso nunca está correcto. Seleccionemos las emociones. Bien, puede ser esto un ejemplo un poco extremo. Porque no es que si a mí me llega y me dice, oye, que la marihuana, que no. Pero si uno trae dentro de sí cosas no trabajadas, no resueltas, te llega alguien y te las provoca, ¿no? En inglés le dicen triggers. Y nada, te generan, te provocan algo en ti y reaccionas. Entonces, de ahí la importancia de la meditación vipassana, que es, tú te sientas a meditar y ves las cosas pasar, pero no eres reactivo, no reaccionas, ¿no? Y entre más lo vas haciendo, vas pues sanando esas cosas, y cuando alguien te llegue y te quiera provocar o llenar de alguna cosa negativa, te rebota, ¿no? Entonces, bueno, nadie te puede despertar cosas que no tienes adentro. Yo lo veo así. Entonces, ¿por qué cometemos el error de abrirle siempre las puertas a las emociones negativas? Y eso nunca está correcto. Seleccionemos las emociones. Importantísimo. Importantísimo. ¿Qué emociones permites? ¿Qué emociones... hacerte consciente de las emociones que tienes y las emociones que permites. Y hacerte consciente de las que tal vez necesitan ser desalojadas. Si alguien nos trae emociones positivas de luz, de belleza, de armonía, de alegría, de amor, de perfección, abramosle las puertas de nuestro corazón. Pero si alguien nos trae emociones negativas de odio, de violencia, de celos, de droga, de alcohol, de fornicación y de adulterio, ¿por qué hemos de abrirle las puertas de nuestro corazón? Cerrémoslas
Cerremos las puertas a las emociones negativas. Cuando uno reflexiona sobre la conducta gregaria, puede perfectamente modificarla y hacer de la vida algo mejor. Bueno, 15 minutos. Gracias por escuchar. Te recuerdo que yo soy tú y tú eres otro yo. Somos uno. Y vamos para adelante a despertar la conciencia del ser. Gracias por escuchar. Y bueno, pues vamos para adelante con el siguiente tema, que va a ser la deformación de la palabra en el siguiente video. Suficiente por este momento.